Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Mario Benedetti. Un boliviano con salida al mar. Nunca he podido confirmarlo, pero dicen que en plena guerra de las Malvinas le preguntaron a Borges qué solución se le ocurría para el conflicto. Y él, con su sorna metafísica de siempre, respondió: creo que Argentina y Gran Bretaña tendrían que ponerse de acuerdo y adjudicar las Malvinas a Bolivia para que este país logre por fin su salida al mar. En realidad, la ironía de Borges, siempre que la cita sea verdadera, se basaba en una obsesión que está presente en todo boliviano. Ese alguien que siempre parece estar acechando el horizonte en busca del esquivo mar que le fue negado. Tiene el Titicaca, por supuesto, pero el enorme lago solo le sirve para que crezca su frustración, ya que en vez de conducirlo a otros mundos, solo lo conduce a sí mismo. De todas maneras, cuando algún boliviano llega al mar, aunque éste sea ajeno, siempre se trata de un blanco, nunca de un indio. Hubo un indio, sin embargo, nacido junto a las minas de Oruro, que por un extraño azar pudo alcanzar el mar prohibido. Debió ser un niño simpático y bien dispuesto, ya que una dama paceña que estaba de paso en Oruro y pertenecía a una familia acaudalada, lo vio casualmente y se lo trajo a la capital, allá por los años 50. Rebautizado como Gualberto Aniceto Morales, aprendió a leer y aprendió a servir, y tan bien lo hizo que cuando sus patrones viajaron a Europa, lo llevaron consigo, no precisamente para ampliar su horizonte, sino para que los auxiliara en menesteres domésticos. Así fue que el muchacho, que para ese entonces ya había cumplido 15 años, pudo ir coleccionando en su memoria imágenes de mar, desde la tibieza verde del Mediterráneo hasta los golfos helados del Báltico. Cuando al cabo de un año sus protectores regresaron, Gualberto Aniceto pidió que lo dejaran viajar a su pueblo para ver a su familia, allí, en su pobreza de origen, en la humilde y despojada querencia, ante la mirada atónita y el silencio compacto de los suyos. El viajero fue informando larga y pormenorizadamente sobre farallones, olas, delfines, astilleros, mareas, peces voladores, buques cisternas, muelles de pescadores, faros que parpadean, tiburones, gaviotas, enormes transatlánticos. No obstante, llegó una noche en que se quedó sin recuerdos y cayó. Pero los suyos no suspendieron su expectativa y siguieron mirándolo, esperando, arracimados sobre el piso de tierra y con las mejillas hinchadas por la coca. Desde el fondo del recinto llegó la voz del abuelo, todavía inexorable, a pesar de sus pulmones carcomidos. ¿Y qué más? Gualberto Aniceto sintió que no podía defraudarlos. Sabía por experiencia que la nostalgia del mar no tiene fin. Y fue entonces, solo entonces, que empezó a hablar de las sirenas. El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente, en todo menos en una cosa: tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres.
Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban «Pobre Armando» y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Amores de anteayer. En aquel luminoso otoño de 1944, Rodrigo Aznárez recorrió virtualmente toda la República. Le hacía de secretario al doctor Montes, autor de un, según él, revolucionario plan de educación física que había decidido difundir por los 19 departamentos del país. También formaban parte de la expedición 7 esbeltas muchachas, alumnas de una especialidad más o menos gimnástica. Rodrigo era el encargado de hacerle a Montes el discurso básico, que luego el jefe modificaba de acuerdo a las características de cada población. También tomaba nota de las preguntas del público, a las que debía responder en la próxima coyuntura. Antes y después de cada arenga, las muchachas aportaban su espectáculo de campeonato y sus ejercicios isométricos, sus volteretas y flexiones. Eran ruidosamente aplaudidos por aquel público, más bien rústico, que acudía mucho más atraído por las jóvenes piernas musculosas que por las metáforas del doctor Montes. Después de la cena, todos, incluido el jefe, concurrían al club local, que por lo general organizaba un bailongo en homenaje a la visita. Todavía no era tiempo de rock, donde los bailarines establecen distancias. El tango, primera danza abrazada de la historia, y por eso mismo, primer adoctrinamiento de lujuria, permitía instruirse sobre las cimas y las hondonadas del otro cuerpo. Para Rodrigo, ese era el codiciado salario de los viajes. Pero lo mejor era el regreso en el autobús que contrataba Montes. Ahí comparecía Natalia Oribe, una atractiva morochita de modesta apariencia, que envolvía a Rodrigo con su clamorosa simpatía y el convincente lenguaje de sus manos. Solo se besaban cuando el autobús quedaba a oscuras. El cruce de los túneles solía ser el momento más lúbrico. La llegada del invierno más implacable del siglo puso punto final a las giras profesionales del doctor Montes.
Rodrigo y Natalia, que se habían prometido otros azares, no se vieron más. Poco después, él supo que la muchacha se había trasladado a Canadá con su familia. Más de medio siglo después, el 15 de diciembre del 2000, Rodrigo se metió en un cine, más para disfrutar del aire acondicionado que por interés en la película. A su edad, el calor excesivo le hacía mal, le impedía respirar con normalidad. De pronto, hubo un corte en la película y la sala se iluminó. No había mucha gente, a lo sumo 20 espectadores. 3 filas más adelante estaba, también sola, una vieja delgada, pero erguida. Cuando se reanudó la película, la mujer abandonó su asiento y vino a sentarse junto a Rodrigo. «Sos Rodrigo Aznárez, ¿verdad?» «Sí». «Qué suerte. Yo soy Natalia Uribe. ¿Te acordás?» Rodrigo abrió tremendos ojos. No lo podía creer. «¿Qué te parece si abandonamos este drama infame y nos metemos en un café?» Al café fueron y consiguieron ubicarse en una suerte de reservado. Entre cerveza y cerveza les llevó un buen rato ponerse al día. Rodrigo, contador público, era viudo. Su único hijo, químico industrial, residía en Italia. Natalia, psicóloga ya retirada, se había casado 2 veces. Una en Canadá con un aviador de Montreal, del que se separó a los 3 años, sin hijos mediante. Otra en Valparaíso, con un chileno profesor de filosofía, que 7 años después la dejó viuda y con una hija que vivía en Murcia y le había dado 2 nietos. Mientras ella hablaba, Rodrigo trataba de desentrañar en aquel rostro casi octogenario la gracia y la inocencia de la antigua muchacha. Al menos la simpatía había sobrevivido y se lo dijo. «Vos sos más reconocible», comentó ella. «Tu sonrisa es la misma y me sigue gustando». «A esta altura», dijo él, «ya no es uno el que sonríe, sino las arrugas». «¿Por cuánto andás?» 81, ¿y vos? 79. No estamos tan mal, ¿verdad que no? ¿Te acordás de los viajes en autobús? Nunca los olvidé. Pero desapareciste. Enseguida nos fuimos a Canadá y no tenía tu dirección ni tu teléfono. Sobrevino un silencio, pero fue breve. Ella dejó su silla y fue a sentarse junto a Rodrigo. Luego, al igual que en aquel otoño del 44, apoyó su cabeza en el hombro reencontrado. «Natalia», dijo él. Ella siguió callada, pero por cierta vibración de aquel hombro viejito, que era su apoyo, supo de antemano cuál iba a ser la continuación. «Natalia», repitió él, con voz vacilante y esperanzada. «¿Cuándo nos casamos?» Cleopatra. El hecho de ser la única mujer entre 6 hermanos me había mantenido siempre en un casillero especial de la familia. Mis hermanos me tenían, todavía me tienen, afecto, pero se ponían bastante pesados cuando me hacían bromas sobre la insularidad de mi condición femenina. Entre ellos se intercambiaban chistes, de los que por lo común yo era la destinataria, pero pronto se arrepentían, especialmente cuando yo me echaba a llorar, impotente, y me acariciaban o me besaban o me decían: «Pero Mercedes, nunca aprenderás a no tomarnos en serio». Mis hermanos tenían muchos amigos, entre ellos Dionisio y Juanjo, que eran simpáticos y me trataban con cariño, como si yo fuese una hermanita menor. Pero también estaba Renato, que me molestaba todo lo que podía, pero sin llegar nunca al arrepentimiento final de mis hermanos. Yo lo odiaba, sin ningún descuento, y tenía conciencia de que mi odio era correspondido. Cuando me convertí en una muchacha, mis padres me dejaban ir a fiestas y bailes, pero siempre y cuando me acompañaran mis hermanos. Ellos
cumplían su misión cancerbera con liberalidad, ya que, una vez introducidos ellos y yo en el jolgorio, cada uno disfrutaba por su cuenta y solo nos volvíamos a ver cuando venían a buscarme para la vuelta a casa. Sus amigos a veces venían con nosotros y también las muchachas con las que estaban más o menos enredados. Yo también tenía a mis amigos, pero en el fondo había preferido que Dionisio y sobre todo Juanjo, que me parecía guapísimo, me sacaran a bailar y hasta me hicieran alguna proposición deshonesta. Sin embargo, para ellos yo seguía siendo la chiquilina de siempre, y eso a pesar de mis pechitos en alza y de mi cintura, que tal vez no era de avispa, pero sí de abeja reina. Renato concurría poco a esas reuniones, y cuando lo hacía, ni nos mirábamos. La animadversión seguía siendo mutua. En el carnaval de 1958 nos disfrazamos todos con esmero, gracias a la espontánea colaboración de mamá y sobre todo de la tía Ramona, que era modista. Así mis hermanos fueron por orden de edades: un mosquetero, un pirata, un cura párroco, un marciano y un esgrimista. Yo era Cleopatra, y por si alguien no se daba cuenta a primera vista de a quién representaba, llevaba una serpiente de plástico que me rodeaba el cuello. Ya sé que la historia habla de un áspid, pero a falta de áspid, la serpiente de plástico era un buen sucedáneo. Mamá estaba un poco escandalizada porque se me veía el ombligo, pero uno de mis hermanos la tranquilizó. «No te preocupes, vieja, nadie se va a sentir tentado por ese ombliguito de recién nacido». A esa altura yo ya no lloraba con sus bromas, así que le di al descarado un puñetazo en pleno estómago, que lo dejó sin habla por un buen rato. Rememorando viejos diálogos le dije: «Disculpa, hermanito, pero no es para tanto. ¿Cuánto aprenderás a no tomar en serio mis golpes de karate?» Nos pusimos caretas o antifaces. Yo llevaba un antifaz dorado para no desentonar con la pechera áurea de Cleopatra. Cuando ingresamos en el baile, era un club de Malvín, hubo murmullos de asombro y hasta aplausos. Parecíamos un desfile de modelos. Como siempre, nos separamos y yo me divertí de lo lindo. Bailé con un arlequín, un domador, un paje, un payaso y un marqués. De pronto, cuando estaba en plena rumba con un chimpancé, un cacique piel roja, de buena estampa, me arrancó de los peludos brazos del primate y ya no me dejó en toda la noche. Bailamos tangos, más rumbas, boleros, milongas, y fuimos sacudidos por el recién estrenado seísmo del rock and roll. Mi pareja llevaba una careta muy pintarrajeada, como correspondía a su apelativo de cara rayada, aunque forzaba una voz de máscara, que evidentemente no era la suya. Desde el primer momento estuve segura de que se trataba de Juanjo. Entre otros indicios, me llamaba por mi nombre. Y mi corazón empezó a saltar al compás de ritmos tan variados. En ese club nunca contrataban orquestas, pero tenían un estupendo equipo sonoro que iba alternando los géneros, a fin de, así lo habían advertido, conformar a todos. Como era de esperar, cada nueva pieza era recibida con aplausos y abucheos, pero la siguiente era todo lo contrario, abucheos y aplausos. Cuando le llegó el turno al bolero, el cacique me dijo: «Esto es muy cursi». Me tomó de la mano y me llevó al jardín. A esa altura ya colmado de parejas, cada una en su rincón de sombra. Creo que ya era hora de que nos encontráramos así, Mercedes. La verdad es que te has convertido en una mujercita. Me besó sin pedir permiso y a mí me pareció la gloria. Le devolví el beso con hambre atrasada. Me enlazó por la cintura y yo rodeé su cuello con mis brazos de Cleopatra. Recuerdo que la serpiente me molestaba, así que la arranqué de un tirón y la dejé en un cantero, con la secreta esperanza de que asustara a alguien. Nos besamos y nos besamos. Y él murmuraba cosas lindas en mi oído. También acariciaba de vez en cuando, y yo diría que con discreción, el ombligo de Cleopatra,
y tuve la impresión de que no le pareció el de un recién nacido. Ambos estábamos bastante excitados cuando escuché la voz de uno de mis hermanos. Había llegado la hora del regreso. «Mejor te hubieras disfrazado de Cenicienta», dijo cara rayada, con un tonito de despecho. Cleopatra no regresaba a casa tan temprano. Lo dijo recuperando su verdadera voz y al mismo tiempo se quitó la careta. Recuerdo ese momento como el más desgraciado de mi juventud. Tal vez ustedes lo hayan adivinado. No era Juanjo, sino Renato. Renato, que despojado ya de su careta de fabuloso cacique, se había puesto la otra máscara, la de su rostro real. Esa que yo siempre había odiado y seguí por mucho tiempo odiando. Todavía hoy, a 30 años de aquellos carnavales, siento que sobrevive en mí una casi imperceptible hebra de aquel odio. Todavía hoy, aunque sea mi marido. Compensaciones. Pedro Luis le llevaba un año a Juan Tomás, pero eran tan exactamente iguales que todos los tomaban por mellizos. Además, como Pedro Luis se había atrasado un año en primaria debido a una escarlatina con complicaciones, a partir de ese momento habían hecho juntos el resto del colegio, todo el liceo y los 2 años de preparatorios, que fue de arquitectura. Así que la gente se había habituado a verlos por partida doble. Tanto los compañeros de clase como los profesores, cuando se dirigían a uno u otro, empezaban inquiriendo de cuál de los dos se trataba. Sus jugarretas en preparatorios pasaron a integrar el folclore estudiantil. Cuando preparaban los exámenes se repartían las materias y de ese modo solo estudiaban la mitad, ya que cada uno daba 2 veces, una como Juan Tomás y otra como Pedro Luis, la misma asignatura. Así pasaban de año aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Su solidaridad y colaboración fraternales llegaban a tales extremos que, en más de una ocasión, atendieron intermitentemente a alguna noviecita. Solo al entrar en facultad, sus caminos se bifurcaron, y fue por causas políticas. Pedro Luis tomó hacia la izquierda, Juan Tomás hacia la derecha. Pero ni uno ni otro se limitaron a opinar, sino que se lanzaron de lleno a las respectivas militancias. Juan Tomás empezó vinculándose a ciertos grupos de agitadores anticomunistas. Pedro Luis a un movimiento clandestino de extrema izquierda. Una sola vez discutieron a fondo, todavía en los comienzos de la bifurcación, pero no pudieron entenderse, de modo que el tema quedó tácitamente abolido. Ambos siguieron viviendo en casa de los padres, por consideración a los viejos, que no acababan de entender la ruptura. Había entre ambos el acuerdo tácito de no introducir tópicos conflictivos en las conversaciones hogareñas. Pero Juan Tomás sabía, por sus compinches, de las andanzas ilegales de Pedro Luis, y este también estaba al tanto, por sus compañeros, de las faenas parapoliciales de su hermano menor. Cuando estaban en 2º año de facultad, Juan Tomás abandonó los estudios y se incorporó formalmente a los planteles policiales. Con frecuencia le llegaban a Pedro Luis noticias de que su hermano era responsable y ejecutor de torturas varias. El mayor, en cambio, siguió sus estudios, aunque no con el mismo ritmo, ya que la militancia le absorbía mucho tiempo. Durante este periodo, cada uno desconfiaba del otro y andaban por caminos tan separados que ya nadie los confundía. Para los compañeros de Pedro Luis, aunque sabían de la sórdida existencia de Juan Tomás, virtualmente no contaba la presencia física de éste. Para los socios y colegas de Juan Tomás, aunque conocían la militancia de Pedro Luis, si no lo habían detenido hasta ahora, por algo sería. No había adquirido importancia el problema de la increíble semejanza. Por otra parte, se diferenciaban hasta en el vestir. Juan Tomás llevaba casi siempre camisa, corbata roja, campera negra y usaba portafolio, en tanto que Pedro Luis, fiel a la informalidad estudiantil,
Andaba con vaqueros, polera y un bolsón de viaje colgado del hombro. La situación culminó un sábado de tarde. Pedro Luis había estudiado la noche anterior hasta muy tarde, así que después del almuerzo familiar, minestrón, raviolis, cerveza, decidió echarse una siestita. Tenía sueño liviano. Sabía que con una horita le alcanzaba, solo hasta las 3. Luego tenía reunión con los compañeros. Se despertó a las 6, sin embargo, la cabeza horriblemente pesada. Ya no podía llegar a la reunión, ¡qué joda! Así que se duchó y se afeitó. Cuando abrió el ropero, se encontró con que allí no estaban ni los vaqueros, ni la polera, ni el bolso. Fue solo un relámpago. El hijo de puta me puso una pichicata a la cerveza. Suficiente para imaginar a sus compañeros reunidos con Juan Tomás y proporcionándole toda la vital información que éste buscaba. Ya era tarde, imposible avisar a nadie. Sencillamente el desastre. Pedro Luis entró como una tromba en el dormitorio de Juan Tomás. Abrió el ropero y no se sorprendió al encontrar allí la camisa, la corbata roja, la campera negra, el portafolio. En 5 minutos se vistió con la ropa de su hermano. Abrió el portafolio, comprobó su contenido y salió disparado, sin despedirse siquiera de los viejos. Tomó un taxi que lo dejó frente a la oficina de Juan Tomás. Cuando entró, los policías lo saludaron con familiaridad y él les hizo un guiño. En el segundo pasillo, un muchachón robusto se cruzó con él. Le preguntó qué tal había salido aquello y él dijo: ¡qué bárbaro! Acabó por orientarse cuando un segundo robusto, que llevaba como él campera negra, le señaló una puerta cerrada. «Te espera el jefe». Golpeó con los nudillos, cautelosamente, y alguien de adentro lo invitó a pasar. En mangas de camisa, el jefe, sudoroso y eléctrico, conversaba con otros 2. Cuando vio de quién se trataba, interrumpió un momento el diálogo. «¿Te fue bien?» «Claro, como siempre», dijo Pedro Luis. «Ya termino. Quiero que me cuentes». Pedro Luis se apartó y quedó de espaldas a la ventana. El jefe empezó a dar rápidas instrucciones a los 2 hombres. Era obvio que quería quedar libre para disfrutar de las buenas nuevas, de modo que Pedro Luis pudo hasta permitirse el lujo de no abrir enseguida el portafolio donde estaba, lustroso, contundente y neutro, el 38 largo de Juan Tomás. Has escuchado Cuentos cortos para adultos de Mario Benedetti, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.